Comienza El Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boigues. Iniciamos este programa del Dios de cada día, en este tiempo ordinario, en este tiempo donde aprendemos los acontecimientos de cada día a vivir en la presencia del Señor. Si hay tiempos especiales donde nos preparamos para grandes acontecimientos, es decir, el Adviento respecto a la Navidad y la Cuaresma respecto a la Pascua, el tiempo ordinario nos sirve para ahondar y profundizar en lo que quiere decir ser discípulo, misionero, como dice el Papa Francisco, en lo que quiere decir seguir a Jesucristo. Bien, en el programa de hoy yo quería hablar de algo tan importante para el peregrino, para el caminante, como es el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón. Qué importante es reconocer nuestras limitaciones y saber descubrir que hay una realidad de pecado que necesita ser salvada. Es el perdón del Señor, es el sacramento del Señor el que nos lleva a vivir la misericordia del Señor. Bien, pues vamos a hablar del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión, y también lo vamos a hacer desde esa fe bien vivida. Ese encuentro con Jesús me lleva a descubrir pues un amor no correspondido por mi debilidad, por mi pecado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así el Señor le responde al buen ladrón. Sincero arrepentimiento de sus pecados. Hoy estarás conmigo. Sin mí no podéis hacer nada. Mi vida es para vivirla en el Señor, en comunión de amor con Él. Bien, ante este mundo endiosado, el endiosamiento del hombre y el reconocer al Dios vivo y verdadero. Cuando el hombre cree que todo viene de Él y a Él acude todo, cuántas veces se equivoca y desordena las cosas que tiene a su alrededor. Cuando el hombre reconoce al Dios vivo y verdadero, reconozco la verdad de un amor que se me ofrece, un amor intenso, un amor que integra mi vida. En tu fidelidad yo seré fiel, en tu compasión yo seré compasión, en tu misericordia yo seré misericordia. Lo hemos comentado ya muchas veces. Yo me reconozco débil. Ahora, al descubrir un amor fiel, yo en ese amor puedo vivir. Yo sé que el Señor está por mí. El Señor no deja de buscarme. El Señor no deja de salvarme. Y dejándome consolar, yo soy consolación para los demás. Vivir la consolación de Dios para ser compasión de los demás. Y la misericordia, experimentar la misericordia de Dios, un amor inmerecido, un amor fuerte, un amor fiel y constante. Bien, en nuestra vida nos abrimos al perdón de Dios, nos disponemos al perdón de Dios, nos dejamos transformar por el perdón de Dios. Es verdad que cuanto más se ama, más se busca el perdón, más necesidad hay de pedir perdón. Cuanto menos se ama, menos se pide perdón. ¿Con cuántas veces yo pido perdón? ¿Con cuántas veces acepto el perdón de los demás? Bien, ese dolor ante ese daño causado nos tiene que llevar a una penitencia de purificación y de transformación. Hace pues un tiempo hablaba con una persona y me decía, y después de confesarme y después de recibir el perdón del Señor, ¿qué tengo que hacer en mi vida? Yo le decía, pues purificar tu vida. ¿Cuántas veces somos sentimiento y vivimos las cosas como sentimos?
pero también necesitamos pensar las cosas, reflexionar las cosas, para darnos cuenta dónde estamos y dónde queremos estar. Y luego hace falta fortaleza de ánimo, hace falta obras, hace falta actos de voluntad, purificar mi vida con obras concretas, para que mi vida vaya a más amor. Bien, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes también, como colaboradores de los obispos, son instrumentos de la misericordia de Dios. Actúan in persona Christi, en nombre del Señor. Juan 20, 19, 23. Aquellos a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Aquellos a quienes se los perdonéis, aquellos a quienes no se lo perdonéis, no les serán perdonados. Bien, por eso, importante, el Papa Francisco habla mucho de facilitar el perdón del Señor. Facilitar la reconciliación con el Señor. Por eso poner horarios fáciles para que la gente pueda acudir al sacramento de la reconciliación. Cualquier persona, en cualquier momento que te pida confesión, responderle rápidamente, porque siempre hay verdadera necesidad de liberarse de la culpa de las cosas que hemos hecho mal. Dice el Papa Francisco, confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Y cuando vamos a confesarnos con un sacerdote, nos queremos poner en las manos del Señor, en la misericordia del Señor, en el corazón de Cristo, en un corazón que no deja de amarnos, a través del sacerdote, que debe actuar en ese amor y desde ese amor. ¿Realmente es así? ¿Los sacerdotes son delicadeza de Dios? El Papa llega a decir que no pongamos más dificultades de las que son, pues ya es costoso el tener que ir y pedir perdón al Señor. Bien, vamos a escuchar una canción que nos ayude a profundizar en este don tan grande que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia necesaria para buscar ese sacramento siempre que lo necesitemos. Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación. ¿Cómo no perdonarte? Si a mí me han perdonado, igual que tú también fallé. Mis faltas ha borrado, y que no abrazarte como a mí me abrazaron. Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Transformado, porque al perdonar, también será perdonado. Bien, todo pecado es ofensa a Dios y es ofensa a los hermanos. Es decir,
vertical y horizontal, que es verdad que ofendemos al Señor, que es ser cristiano, soy de Cristo, y eso es ser cristiano, y eso es vivir los sacramentos, que sí, la oración, por supuesto, pero la oración me lleva a los sacramentos, fortalecer mi vida de amor al Señor, son los sacramentos. Cuando yo me aparto del sacramento, me aparto de Jesucristo y ofendo al amor de Jesucristo, ofendo a Dios Padre en Jesucristo por la acción del Espíritu. Bien, y tenemos que ser conscientes de eso, estoy ofendiendo al Señor, estoy queriendo quitar al Señor de mi vida. ¿Y qué es mi vida sin Jesucristo? Una vida sin Jesucristo, ¿qué vida es? Bien, pero también el pecado es horizontal, tiene una dimensión social, y el pecado daña la comunión con la Iglesia, la comunión de la Iglesia. Mi relación con mi cura, con mi sacerdote, con mi obispo, con mis hermanos de feligresía, con mis hermanos de comunidad, con mi familia, con mi marido, con mi mujer, con mis hijos. Por eso la Iglesia debe perdonarme también en esa ofensa que yo cometo a ella, y se concreta a través del sacerdote. El sacerdote en nombre de la Iglesia me perdona y me readmite a la comunidad viva de la Iglesia. Por eso necesitamos ir a nuestros sacerdotes para que nos vuelvan a introducir a lo más profundo de la Iglesia en la verdad del amor del Señor. Y reinsertándonos en la comunidad viva de la Iglesia, volvemos a empezar y experimentamos esa bondad de Dios de una forma comunitaria. Y el pecado no solamente es algo que embrutece, que ensucia, que mancha mi vida. El pecado es muerte, pecado venial, pecado mortal, pecado que debilita mi relación con el Señor, pecado que rompe mi relación con el Señor. Bien, por eso el pecado también hiere, desordena mi vida, ¿no? Por eso hace falta un proceso de sanación, de curación. Y hace falta esa medicación que también hace falta. Ese rehacernos al buen camino de Dios. ¿Cuántas personas buscan a sus sacerdotes y les dicen, es que no puedo más, estoy cansada, hastiada, harta también de mi debilidad y de mi pecado? Y siendo atendido, siendo entendido, somos curados, somos perdonados. Ese estar, ese acompañar, ese no dejar de atender a las personas, así también somos curados y somos perdonados, no solamente en el acto de la confesión, que también. Cuando termina la esperanza humana, comienza la esperanza cristiana. Es cuando uno ya se da cuenta que yo ya no puedo, que ya no alcanzo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso entregarme al amor del Señor, cuando ya no doy nada por mí. También lo hemos comentado, que hay muchos que se creen supermanes y con los años se da cuenta que uno no puede. Hasta Superman no podía con la kriptonita, ¿no? Y cuando uno ya no puede, ya no alcanza, empieza a buscar culpables más allá de uno mismo. Y empieza a fijarse en los otros y a señalar a los otros. Y es con los años cuando uno se da cuenta que yo no alcanzo y no llego por mi propia culpa. Y cuántas veces esa culpa del hombre lo hunde. Y es necesario que haya alguien que cogiéndome de la mano me levante de nuevo. Cuando yo ya no creo en mí mismo, todo lo creo en aquel que me conforta. Cuando yo ya dejo de creer, hay alguien que cree en mí, y ese es Dios, ese es Jesucristo. Dios nos espera, Dios nos aguarda, Dios sale a nuestro encuentro, también a través de la Iglesia, también a través de nuestros sacerdotes. Ojalá nuestros sacerdotes sean
fáciles de encontrar, prontos para encontrar, prontos para reconciliar. Pues son imagen del padre del hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo, imagen del padre del hijo pródigo. Qué hermoso es experimentar el abrazo del Padre, dejarnos abrazar, dejarnos amar. Y qué importante es también de salir, ¿eh? El Padre sale al encuentro del hijo pequeño y sale al encuentro del hijo mayor. Es la iglesia de salida que el Papa Francisco habla tanto de ello. La iglesia señala el pecado porque debe decir la verdad, pero abraza al pecado que se reconoce como tal, se acerca a él, infunde misericordia al corazón del hombre. La Iglesia tiene que señalar lo que está bien y lo que está mal, y tiene que marcarlo, pero la Iglesia abraza al pecador que se reconoce como tal, y le infunde la misericordia, ese amor no correspondido, ese amor inmerecido, ese amor fiel, hasta lo más profundo del hombre. Lucas 15:7. Habrá más alegría en el cielo por un pecador convertido que por 99 justos que no necesitan conversión. Que sepamos caminar con los de cerca, pero que no dejemos de salir al encuentro de los que están alejados. Que sí, que tenemos que pescar en los puertos, pero los puertos nos ayudan a vivir, salir al alta mar. Nuestra vida está para vivirla en alta mar y no vivir en situaciones cómodas y fáciles dentro del puerto, que hará falta dedicar tiempo en el puerto a rehacerse, a reconstruirse, a recuperarse, pero nuestro lugar es al alta mar, ir al encuentro de los hermanos alejados. El Papa Francisco también nos dirá, salir de las iglesias y de las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren, donde esperan. Ahí está nuestra razón de ser cristianos. Es ir a buscar a las personas donde viven. ¿Dónde hay personas? ¿Dónde hay personas necesitadas? Y es curioso cómo la gente es muy sensible a la mirada, al gesto, a la palabra. Y cuando hay miradas, gestos y palabras de amor, la gente vive, la gente te lo agradece, la gente da gracias a Dios. Y buscar a las personas donde sufren, pues hay lugares donde hay mucho sufrimiento. Allí tenemos que estar y no tenemos que dejar de estar. Hospitales, orfanatos, cualquier lugar de asistencia social. ¿Cuántos lugares necesitan de un verdadero amor? Y allí donde hay personas que están esperando, en los nuevos aerópagos, en lugares de encuentro y de diálogo, aunque no sea fácil, pero también hay que seguir. Bien, pues queridos hermanos, que estas reflexiones sobre el sacramento de la penitencia a la luz de la fe nos ayuden a reconocer la inmensidad del amor del Señor, la inmensidad de la misericordia de Dios. Que sí, ciertamente, el problema más serio de la Iglesia es la fe, vivir a la luz de la fe, la verdad de un amor ofrecido y bien vivido y correspondido. Ese es el tema más importante. ¿Por qué? Porque vivir sin la luz de la fe, pues no entendemos, no damos sentido a las cosas, nos faltan elementos. Sí, pero la luz de la fe, la vida en unión con el Señor, me lleva a reconocer mi debilidad, mi pecado, para entregarme a la misericordia del Señor. Necesitamos médicos y maestros, pues los sacerdotes son médicos y maestros nuestros, nos orientan, nos ayudan y nos sanan con la gracia de Dios, con el perdón de Dios. Hoy que hay tantas heridas que sanar, también necesitamos la reconciliación de nuestra vida en la verdad del amor del Señor a través del sacramento de la confesión. Y termino pues comentando este texto de 2 Corintios 2, 14, 16, 2 Corintios 2, 14, 16. Ser fragancia de Dios, fragante olor de Dios.
Doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo y difunde por medio de nosotros en todas partes la fragancia de su conocimiento, porque somos incienso de Cristo ofrecido a Dios entre los que se salvan y los que se pierden, para unos olor de muerte que mata, para los otros olor de vida para vida. Es decir, ser fragancia del amor del Señor, fragante olor, perfume de Dios en un mundo necesitado de la verdad del amor de Dios, del perfume del amor de Dios. Llevemos la salvación al mundo, llevemos a nuestros hermanos a la reconciliación de Dios, llevemos a nuestros hermanos al sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia. Concluye El Dios de cada día, hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.